ahora sí, mis líderes, ahora sí, vamos a dar inicio formal a este nuevo libro. Los líderes comen al final, de Simon Sinek. Les comentaba a los líderes que me estaban acompañando de hace ratico, que es el primer libro de Simon Sinek que leemos completo en el círculo de lectura, porque Simon Sinek es un autor que, aunque lo hemos citado mucho aquí en el club, nunca habíamos leído una obra de él completa, ¿no? Creo que esta obra, junto con las próximas dos que vamos a leer este año, que yo espero que este año nos dé chance de leer 3 libros más, Simon Sinek más otros dos, empezamos otra vez a trabajar nuestra parte interna, ¿ok? O sea, volvemos a revisar algunos aspectos conductuales, ¿ok? Que necesitamos pulir de vez en cuando. Este libro trata mucho sobre inteligencia emocional, y es inteligencia artificial. Trata mucho de inteligencia emocional y el carácter del liderazgo de servicio. Y para esta sesión, después vamos viendo si mantenemos las mecánicas que siempre hemos mantenido aquí en el grupo, o si por el contrario, mantenemos la que vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy quise que la mecánica fuese un poco distinta, ¿ok? Y ya no sería solamente, obviamente, muchos de ustedes me imagino que habrán leído, otros a lo mejor no les dio chance de leer el libro. Vamos aquí a silenciar y yo todavía no estoy para silenciar. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, mis líderes? Vamos a modificar esta primera sesión o la sesión de bienvenida, haciendo la lectura en caliente y la discusión en caliente, a ver cómo nos sentimos con este formato, ¿ok? Hemos probado varios formatos aquí en el círculo, porque una de las cosas que queremos es explorar mejores maneras de hacerlo. Y dije, bueno, vamos a hacer esta primera sesión. Voy a compartir aquí la pantalla, ¿ok? Para que no tengan ustedes que tenerlo aparte, ¿ok? Aquí tenemos ya, ok. Díganme si lo ven, ¿ok? Me hacen un dedito arriba si ven la pantalla mía. Vamos a comenzar leyendo primera parte llamada La Fuerza, ¿ok? Sí les voy a pedir, como lo tenemos en pantalla, para no leer solamente yo, me acompañen ustedes con la lectura de algunos párrafos, ¿ok? Yo voy a iniciar la lectura y ustedes después más adelante me ayudan un poco también con la lectura. Parte 1. Nuestra necesidad de sentirnos seguros. Estoy leyendo, no lo agarré, lo dejé en el bolso. Estoy leyendo o releyendo en un libro de programación neurolingüística, porque vamos a empezar una temporada de PNL pura en el Club de Liderazgo, ¿ok? Por supuesto con un enfoque en liderazgo. Y lo que me encantó de ese libro, cuando vi con qué fecha lo había leído, lo leí en el 2007, 2008. Y leyendo y releyendo ese libro de Robert Dills, me di cuenta que había muchos conceptos que uso cotidianamente en mi trabajo como líder y como coach y como formador de líderes, que se me hizo muy grato ver que lo que vienen desde esa lectura de ese libro, de esa formación que hice de liderazgo creativo con programación neurolingüística, porque a veces uno en la práctica, uno hace cosas y dice, oye, ¿de dónde habré aprendido esto? A veces tengo puedo hacer el ejercicio de recordar de dónde saqué la información, a veces no, pero en este caso sí pude. Fue un grato reencuentro con algunas teorías que vamos a empezar a aplicar este año en el club, ¿ok? Nuestra necesidad de sentirnos seguros tiene que ver con esas teorías de Gilles Pillot, que decía que esencialmente el liderazgo es crear un ambiente al cual las personas deseen pertenecer. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, mis líderes, estamos hablando de un nivel elevadísimo de conexión. Por eso que nuestra necesidad de sentirnos seguros tiene que ver con ese ambiente que el líder crea y a la cual las personas voluntariamente no solamente desean pertenecer, sino que también desean aportar para que se crezca, por supuesto. Entonces vamos aquí, mis líderes, con la necesidad de sentirnos seguros. ¿Ok? Número 1, la protección de lo alto. Un denso banco de nubes tapaba cualquier resquicio de luz, no brillaban las estrellas ni lucía la luna.
El equipo caminaba lentamente por el valle porque el terreno rocoso impedía avanzar a mayor ritmo que el de un caracol. Lo peor es que sabían que los observaban. Todos estaban nerviosos o con los nervios de punta, mejor dicho. Aún no había transcurrido ni un año desde los ataques del 11 de septiembre. El gobierno talibán acababa de venirse abajo después de que las fuerzas estadounidenses lo bombardearan por negarse a entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. En la zona se habían desplegado muchos equipos de las Fuerzas de Operaciones Especiales que realizaban misiones que hasta hoy en día continúan siendo de carácter secreto. Aquel era uno de los equipos y aquella una de las misiones. Lo único que sabemos de ese equipo de 22 hombres actuaban muy dentro del territorio enemigo y que hacía poco había capturado lo que el gobierno define como un objetivo valioso. Ahora avanzaban por un valle profundo en la zona montañosa de Afganistán, escoltando a su objetivo valioso hasta un refugio seguro. Volando por encima del grueso manto de las nubes estaba el capitán Mike Donnelly, o mejor conocido como Johnny Bravo, como se le conoce por su indicativo de llamado, o llamados por su apodo, mejor dicho. Exceptuando el zumbido que producían los motores, allá en lo alto reinaba la calma. Miles de estrellas tachonaban el cielo y la luna iluminaba la parte superior de las nubes con tanto fulgor que parecía que estaban cubiertas por un manto de nieve recién caída. Era un espectáculo hermoso. Johnny Bravo y su compañero de ala iban describiendo círculos a bordo de sus aviones. Los aviones eran A-10, esperando a ver si lo necesitaban los de abajo. Conocido afectuosamente como Warthog, jabalí, el A-10 no es técnicamente un caza de combate, es un avión de ataque. Se trata de un avión acorazado que vuela relativamente lento y pilotado por un solo tripulante, diseñado para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas desplegadas en tierra. A diferencia de otros cazas de combate, no es ni rápido ni molón. De ahí su apodo. Molón creo que significa como bonito. Pero hace bien su trabajo. Lo ideal, tanto para los pilotos de los A-10 como para los soldados de infantería, es que puedan verse mutuamente. El hecho de ver el avión en el cielo, saber que alguien cuida de ellos, proporciona a las tropas en tierra una mayor sensación de confianza. Y ver a los soldados en tierra permite a los pilotos estar más tranquilos sabiendo que, en caso de que los necesiten, podrán ayudarles. Pero dada la espesa capa de nubes y el territorio accidentado, aquella noche en Afganistán, la única manera en que ambas partes supieran de su mutua presencia era mediante el esporádico contacto que mantenían por radio sin tener línea de visión. Johnny Bravo no veía lo mismo que los soldados, pero percibía cómo se sentía por los comentarios que escuchaba por la radio, y aquello le bastó para incitarle a actuar. Siguiendo su instinto, Johnny Bravo decidió que debía ejecutar un descenso meteorológico. Descenso meteorológico es irse en picada. Es decir, descender por debajo de las nubes para poder echar un vistazo a lo que sucedía en tierra. Era una maniobra temeraria teniendo en cuenta las nubes densas y bajas unidas a las tormentas rápidas, las tormentas repartidas por la zona y al hecho de que Johnny Bravo tendría que volar por un valle que reducía su campo de visión debido a las gafas de visión nocturna que llevaba. Realizaba un descenso meteorológico en tales condiciones era exageradamente traicionero para incluso el piloto más experimentado. A Johnny Bravo no le dijeron que realizara aquella maniobra tan arriesgada. Como mucho, seguramente le ordenaron que se mantuviera en posición y guardara hasta que recibiera la petición de ayuda. Pero Johnny Bravo no es como la mayoría de los pilotos. A pesar de que estaba a cientos de metros de altura, en la crisálida segura de su cabina, percibía la ansiedad de los hombres desplegados en tierra
sin tener en cuenta los peligros. Sabía que lo que tenía que hacer era un descenso meteorológico. Para él, eso significaba que no tenía otra opción. Entonces, justo cuando se disponía a atravesar las nubes para bajar hacia el valle, su reacción instintiva quedó justificada. Por la radio le llegaron tres breves palabras que hacen que un piloto le baje un escalofrío por la columna. Tropas en contacto. Tropas en contacto significa que alguien que está en el suelo tiene problemas. Es la llamada que usan las tropas de infantería para comunicar a otros que los están atacando. Aunque Johnny Bravo había escuchado esas palabras muchas veces durante su entrenamiento, esa noche, el 16 de agosto del 2002, fue la primera vez que escuchó las palabras tropas en contacto en una situación de combate. Johnny Bravo había encontrado una manera que le ayudaba a relacionarse con los soldados en tierras, a sentir lo que sentían. Durante todos los ejercicios de entrenamiento, mientras volaba por encima del campo de batalla, siempre repetía en su mente aquella escena de salvando al soldado Ryan, cuando las tropas aliadas desembarcaron en la playa de Normandía. Imaginaba el descenso de la rampa de la lancha Higgins a los hombres que corrían hacia la playa enfrentándose a un muro de proyectiles alemanes, las balas zumbando a su alrededor. El piqueteo de las balas perdidas que impactaban en los cascos de acero de las lanchas, los gritos de los heridos. Johnny Bravo se había preparado para pensar que cada vez que escuchara las palabras tropas en contacto, la escena que desarrollaba era precisamente esa, teniendo grabadas a fuego en su mente esas imágenes. Johnny Bravo reaccionó a la petición de ayuda. Le comunicó a sus compañeros de la ala que se mantuvieran por encima de las nubes. Anunció su intención a los controladores de vuelo y a las tropas en el suelo e hizo descender su avión atravesando la copa nubosa. Mientras la atravesaba, las turbulencias se cebaron en él y en su aeronave. Un empujón brusco hacia la izquierda, una caída súbita, un latigazo hacia la derecha. A diferencia de los aviones comerciales en los que volaban nosotros, un A-10 no está diseñado para que el pasajero vaya cómodo, y su avión botaba y retemblaba con fuerza mientras atravesaba la capa de nubes. Volando hacia lo desconocido, sin tener ni idea de qué podía encontrarse, Johnny Bravo concentró su atención en sus instrumentos, intentando absorber la máxima información que le fuese posible. Su vista recorría un dial tras otro y luego echaba un vistazo rápido por el parabrisas delantero. Altitud, velocidad, rumbo, parabrisas. Altitud, velocidad, rumbo, parabrisas. Por favor, que esto salga bien. Por favor, que esto salga bien. Musitaba en sí. Es decir, hablaba en voz alta y se decía constantemente estas palabras. Cuando logró por fin atravesar la capa de nubes, estaba estaba a menos de 400 metros del suelo, sobrevolando un valle. La visión que se presentó ante sus ojos no se parecía en nada de lo que hubiera visto antes, ni siquiera la formación ni en las películas. El fuego enemigo destellaba desde ambas vertientes del valle, es decir, estaba rodeado, estaba sitiado. Había tantos proyectiles trazando en sus estelas, que son las líneas luminosas que se ven de esos proyectiles que son de gran tamaño. El fuego enemigo destellaba desde ambas vertientes del valle. Había tantos proyectiles trazadores que sus estelas, las líneas luminosas que producen las balas en movimiento, toda, iluminaban toda la escena. Las balas y los cohetes dirigidos hacia el centro del valle, apuntados directamente a las fuerzas de operaciones especiales atrapadas en el fondo. En el año 2002, la aviónica de las aeronaves no era tan sofisticada como lo es actualmente. Los instrumentos con los que contaba Johnny Bravo no le impedirían chocar contra las paredes del valle,
Peor aún, volaba según unos viejos mapas soviéticos que habían quedado en Afganistán después de la invasión de la década de 1980. Pero ni se le pasaba por la cabeza abandonar a aquellos soldados. Hay destinos peores que la muerte, diría él. Un destino peor que la muerte es matar accidentalmente a tus propios hombres. Otro destino peor que la muerte es volver vivo a casa cuando hay otros 22 que no volverán. Así que aquella noche oscura de agosto, Johnny Bravo empezó a contar, conocía su velocidad y la distancia que le esperaba en las montañas, hizo unos cálculos mentales rápidos y contó en voz alta los segundos de que disponía antes de impactar contra el muro del valle. 1.000, 2.000, 3, 1.000 y así sucesivamente. Como la gente que cuenta un Mississippi, dos Mississippi. Fijó sus armas en una posición desde la cual veía que provenían muchos disparos del enemigo y presionó el gatillo de su ametralladora Gatling. 4, 4, 1.000, 5, 1.000, 6, 1.000. En el mismo momento en el que se quedó sin espacio, tiró de la palanca de mando y realizó un viraje cerrado. Su avión rugió mientras él volteaba y volvía a zambullirse en las nubes, su única opción para evitar estrellarse contra la montaña. Mientras se disponía a dar la vuelta, las fuerzas presionaron con fuerza su cuerpo contra el asiento. Pero no oían nada por la radio. El silencio era ensordecedor. Ese silencio quería decir que sus disparos no habían servido de nada. Significaba que el operador de la radio había caído. O lo que era peor, quería decir que habían abatido a todo el equipo. Entonces llegó el contacto. Buen blanco, sigue adelante. Y eso hizo. Hizo otra pasada, de nuevo contando para evitar chocar con las paredes rocosas. 1.000, 2, 1.000, 3, 1.000, otro giro cerrado, otra pasada y otra y otra. Estaba siguiendo buenos blancos, estaba consiguiendo buenos blancos y disponía de mucho combustible. El problema era que se había quedado sin municiones. Dirigido Dirigió el morro de su avión hacia las nubes para reunirse con su compañero de ala, que seguía describiendo círculos en lo alto. Rápidamente, Johnny Bravo informó a sus compañeros de la situación y le pidió que hiciesen algo. Sígueme. A los dos A-10 volando a 1 metro el uno del otro, ala con ala. Se sumergieron en la capa de nubes. Cuando salieron de ella, a menos de 400 metros del suelo, empezaron a dar pasadas juntos. Johnny Bravo contaba a sus compañeros siguiendo sus indicaciones, habría fuego. 1.000, 2, 1.000, 3, 1.000, con una estupenda coreografía. Los dos aparatos describieron giros que le sometían a poderosas fuerzas G y volvieron a cruzar el valle una y otra vez. 1.000, 2, 1.000, 3, 1.000, 4, 1.000. Aquella noche, los 22 soldados salvaron la vida. No se produjeron ninguna bajas estadounidenses. ¿Qué reflexiones podemos sacar de, de estos primeros párrafos, mis líderes? Ahora sí los quiero escuchar un poquito a ustedes para ir avanzando y que no sea esto una lectura fastidiosa de mi parte. ¿Cuál creen que sea la idea principal de esta primera parte? Presentando aquí a nuestro querido Johnny Bravo, la persona que puso primero a su equipo o a sus compañeros, pues siquiera era equipo porque él pertenecía a la Fuerza Aérea, y lanzarse a la aventura, ¿ok? Para poder rescatar o salvar a su gente. O sea, vamos a continuar. Nos tienen comentarios ahorita. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco, o vamos a continuar leyendo aquí sobre el valor de la empatía. Esto también lo hemos hablado mucho nosotros aquí en el club, ¿verdad? Aquella noche de agosto, en los cielos de Afganistán,
Johnny Bravo arriesgó su vida para que otros la salvaran. No obtuvo una prima por rendimiento, no lo ascendieron ni le dieron un premio. Él no pretendía obtener una atención indebida ni salir en un reality televisivo por sus esfuerzos. Para Johnny Bravo, lo que hizo no fue más que parte de su trabajo, y la mayor recompensa que recibió por su servicio fue la oportunidad de reunirse con los soldados a los que había facilitado la cobertura aquella noche. Aunque nunca antes se había visto, cuando se conocieron se abrazaron como viejos amigos. Dentro de las jerarquías lineales en las que trabajamos, queremos que los que están arriba vean lo que hemos hecho abajo. Levantamos las manos en busca de reconocimiento y recompensas. Para la mayoría de nosotros, cuanto mayor sea el reconocimiento que nos manifiesten los de arriba por los esfuerzos que hemos hecho, más éxito pensamos tener. En un sistema que funciona mientras las personas que nos supervisan sigan dentro de la compañía y no sientan ninguna presión indebida de sus superiores. Un estándar casi imposible de mantener. En el caso de Johnny Bravo y quienes son como él, la voluntad de tener éxito y el deseo de hacer las cosas que redunden en los intereses de la organización no están motivados simplemente por el reconocimiento de los superiores. Forman parte integral de una cultura de sacrificio y de servicio, en la que la protección procede de todos los niveles de la organización. Hay una cosa que según Johnny Bravo le otorga el valor para meterse en las tinieblas de lo desconocido, a veces sabiendo que quizás no regrese. Y no es necesariamente lo que usted podría pensar. Por valiosa que fuera, no se trata de su formación. A pesar de los estudios avanzados que ha cursado, no fue su educación. Y por notables que sean las herramientas que se le han concedido, no se trata de su avión ni de cualquier otro de sus sistemas sofisticados. A pesar de toda la tecnología que tiene a su disposición, Johnny afirma que la empatía es el factor más importante con el que cuenta para hacer su trabajo. Pregunte a cualquiera de los increíbles hombres y mujeres uniformados que se arriesgan en beneficio de otros por qué hacen lo que hacen y le dirán siempre lo mismo, porque ellos lo hubieran hecho por mí. ¿De dónde salen las personas como Johnny Bravo? ¿Acaso nacen así? Pueden de alguna manera, puede que algunas sí, pero si las condiciones en las que trabajamos alcanzan un estándar determinado, todos y cada uno de nosotros somos capaces de tener el coraje y la capacidad de sacrificio de Johnny Bravo. Voy a hacer un paréntesis aquí, mis líderes, para pensar cómo puede una cultura organizacional generar esa respuesta de los colaboradores de entrega y de empatía. Muy probablemente tenga que ver con los líderes que dirigen esa organización. Es decir, para que estas conductas se den en términos psicológicos, lo que se llama la empatía, y un término muy utilizado en la psicología, se me escapa ahorita, pero ahorita que también es un tema un término que se usa mucho en religión, y es esa capacidad, no me gusta llamarlo sacrificio, de ser capaces de poner algo en riesgo para el beneficio de otras personas. ¿Okay? Entonces, aquí, para que eso se dé, necesitamos generar un caldo de cultivo y ese caldo de cultivo es el ambiente y ese ambiente lo genera el líder inicialmente. Es decir, las piedras angulares, las piedras de soporte o el soporte de ese ambiente tiene que darlo el líder para que las personas sobre ese terreno firme y ese terreno fértil puedan sembrar, ¿verdad? Unas relaciones y puedan sembrar una camaradería lo suficientemente fuerte como para que este tipo de cosas se den. Continúo con la lectura. Aunque es posible que no nos pidan que arriesguemos nuestra vida para salvar la de otros, estaríamos más que dispuestos a compartir nuestra gloria o ayudar a tener éxito a aquellos con quienes trabajamos. Lo que es más importante, dadas las condiciones adecuadas, nuestros compañeros de trabajo optarían por hacer lo mismo por nosotros. El poder de las pequeñas cosas, mis líderes. Muchas veces en muchas organizaciones se presentan problemas por inacción.
porque ya yo estoy cansado de ser siempre yo el que dé el primer paso, yo no lo voy a hacer esta vez porque siempre soy yo el que se queda, porque siempre soy yo el que hago. Y cuando en una cultura organizacional nadie hace nada porque todo el mundo está esperando que el otro sea el que haga, son culturas que te terminan estancadas y ya sabemos lo que pasa con las cosas estancadas, ¿no? Tienden a desaparecer. Continúo con la lectura. Y cuando esto sucede, cuando se forman estos vínculos, se echa un cimiento firme para el tipo de éxito y de realización que no puede comprar ninguna cantidad de dinero, fama o galardones. Esto es lo que significa trabajar en un entorno en el que los líderes dan prioridad al bienestar de los suyos y a su vez estos dan todo lo que tienen para proteger y fomentar el bienestar de sus compañeros y de la organización. Aquí entramos en ese jueguito del gato y el ratón, de los empleados que no quieren colaborar porque están esperando que primero la empresa les dé algo y a su vez la empresa quiere o espera que los colaboradores den primero algo para que entonces la empresa venga y los retribuya. Entonces eso es un jueguito, ¿verdad? Que a veces pareciera que no vamos a salir nunca adelante. Continúo con la lectura. Me he valido de las Fuerzas Armadas para ilustrar esta idea porque las lecciones son mucho más exageradas cuando es cuestión de vida o muerte. Hay un patrón presente en las organizaciones que alcanzan el mayor éxito, aquellas que superan en astucia y en innovación a sus competidores, aquellas que suscitan el máximo respeto tanto dentro como fuera de sus organizaciones, las que tienen el índice más alto de fidelidad y de las que se marchan menos trabajadores, poseedoras de la capacidad de capear prácticamente cualquier tormenta o desafío. Estas organizaciones excepcionales tienen cultura cuyos líderes ofrecen cobertura desde lo alto y las personas en tierra cuidan unas de otras. Este es el motivo por el que están dispuestas a luchar con uñas y dientes y correr el tipo de riesgo que corren. Y la manera en que una organización puede conseguir esto es mediante la empatía. Importante aquí, mis líderes, que nos llevemos como parte de estos primeros puntos, el hecho de que nosotros cosechamos lo que sembramos. Decía Albert Einstein, demencia es pretender obtener un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Una de las cualidades que tenemos que tener o desarrollar nosotros los líderes es la capacidad de ver, observar y poder medir lo que está ocurriendo en tiempo real en nuestra organización. Es decir, tener la capacidad de ver si los resultados que estamos obteniendo son los resultados que necesitamos. Y si los resultados que estamos obteniendo no son los resultados que estamos esperando, entonces es momento de dar un giro de timón y hacer los correspondientes cambios. Hemos conversado en otras sesiones del club esa bendita frase de que aquí siempre se ha hecho así. Y por más que usted le dé a la gente las evidencias de que así como lo estamos haciendo no está bien, seguimos teniendo líderes que dicen, pero es que siempre lo hemos hecho así. Yo creo que la flexibilidad es importante al momento de gestionar cambios dentro de las organizaciones. Y esa palabra empatía no solamente tiene que ver con la empatía que tenemos que tener nosotros como compañeros, ¿ok? O como equipo, sino que también hay que tener empatía por la organización, aunque la organización sabemos que es un ente jurídico que no existe sino a través de sus personas, ¿no? Pero si no tenemos cariño por la empresa, si no tenemos empatía para que esa empresa crezca y se desarrolle, tarde o temprano, esa falta de empatía con la organización nos va a reventar a nosotros, nos va a explotar a nosotros en la misma cara. A veces somos empáticos como equipo de trabajo, ¿ok? Conseguimos algunos objetivos, nos tratamos bien, nos apoyamos, pero no estamos alineados con las necesidades de la organización. Las organizaciones también tienen sus propias necesidades y nosotros, los que hacemos parte dentro de cualquier organización, tenemos que hacer conciencia, ¿ok? De la importancia de que mis necesidades y las necesidades de la organización se alineen para poder hacer un trabajo que nos permita crecer a ambos. No se trata de trabajar doble en satisfacer mis necesidades y satisfacer las necesidades de la organización. Se trata de poder combinarlas, ¿ok? De poder colocarlas en una misma oración, que es la declaración de misión de la organización,
y todos remar para el mismo sitio. Yo creo que lo más sano dentro de una organización es que existe ese proceso de sincerarse. Si yo no soy la empresa para ti y tú no eres la empresa para mí, yo creo que es mejor que cada quien busque su camino y consiga una organización en la cual pueda dar lo mejor de sí. Y la organización también pueda darle la oportunidad a aquellos talentos que se alineen con las necesidades organizacionales para que ninguno de los dos, ni la organización, ni los colaboradores tenga que hacer un sacrificio en conseguir y el otro renuncie. Ni la empresa tiene que renunciar a sus objetivos para satisfacer al colaborador, ni los colaboradores tienen que renunciar a su vida, a sus sueños, a su visión para complacer los objetivos de la organización. Creo que es más sencillo buscar organizaciones en las cuales estemos alineados y que la organización se tome tiempo de ver si esa persona que va a entrar a ser parte dentro del equipo está alineada con las necesidades de la organización. ¿Ok? Vamos a continuar aquí. Número 2, los empleados también son personas. Antes de que hubiera empatía en la compañía, ir a trabajar era como ir a, bueno, pues a trabajar. Una mañana cualquiera, los empleados de la fábrica se situaban junto a su máquina esperando a comenzar con un sonido del timbre. Cuando sonaba, todos accionaban al unísono los interruptores, encendiendo la maquinaria que tenían delante. Al cabo de unos segundos, el sonido de las máquinas ahogaba el de sus voces y había empezado la jornada. Tras un par de horas, más o menos, sonaba otro timbre, anunciando el momento en que los trabajadores podían tomarse un descanso. Las máquinas paraban y casi todos los empleados abandonaban sus puestos. Algunos iban al servicio, otros iban a tomarse una taza de café, otros se limitaban a quedarse al lado de sus máquinas descansando hasta que el timbre les indicara que había de empezar a trabajar de nuevo. Pocas horas más tarde, el timbre sonaba una vez más, esta vez para indicarle que tenían permiso de salir del edificio para ir a almorzar. Así es como se habían hecho siempre las cosas. No conocía otra cosa, declaró con su acento sureño Mike Merck, jefe de un equipo de una cadena de montaje, que llevaba 14 años trabajando en esa compañía que no voy a mencionar porque es muy difícil. Imagino que todo el mundo dentro del edificio le hubiera dicho lo mismo. Pero las cosas cambiaron cuando Bob Champagne se hizo cargo de la compañía de Carolina del Sur. Champagne es director general de otra empresa con un hombre igualmente impronunciable, Barry Wellsmith, un conjunto de compañías básicamente dedicadas a la manufactura que Champagne había ido adquiriendo con el paso de los años. La mayoría de las empresas que compraba Champagne tenían problemas. Su economía estaba por el suelo y, en algunos casos, sus culturas eran aún peores. Hayes, vamos a poner ese nombre a la empresa ahorita, Hayes era su adquisición más reciente. Otros directores generales quizás lleven consigo un equipo de consultores y una estrategia nueva, dispuestos a decir a todo el mundo lo que tenían que hacer para, entre comillas, recuperar la rentabilidad de la compañía. Como un contraste radical, lo que Chapman aportó fue la disposición de escuchar, como hizo con todas las compañías que adquirió. Empezó sentándose a escuchar lo que tenía que decirle los empleados. Ron Campbell, un veterano que llevaba 27 años en la compañía, acababa de volver de pasar 3 meses en Puerto Rico, donde había tenido la responsabilidad de instalar una maquinaria de manufactura de Hayes en la fábrica de un cliente. Cuando Campbell estuvo sentado en la sala con Chapman, tuvo dudas sobre si compartir con él cómo era la vida dentro de la empresa. Antes que nada, dijo Campbell, si le digo la verdad, mañana seguiré teniendo mi empleo. Chapman sonrió. Sí, si mañana tiene algún problema derivado de lo que diga hoy, deme un telefonazo. Eso le tranquilizó. Con esa garantía, Campbell empezó a sincerarse. Verá, señor Chapman, empezó. Parece ser que se fía usted más de mí cuando no me ve que cuando estoy aquí. Tuve más libertad mientras estaba en las instalaciones del cliente que cuando estoy aquí, refiriéndose al tiempo que había pasado en Puerto Rico.
En cuanto volví a poner los pies en esta fábrica, es como si mi libertad se hubiera volatilizado. Ya tengo la sensación de que estoy bajo el pie de alguien. Cuando entro, cuando salgo a almorzar, tengo que fichar. Igual cuando vuelvo y cuando acabo la jornada. En Puerto Rico no tenía que hacer esto. Chapman nunca había oído un comentario así en ninguna otra empresa. Entro por la misma puerta con ingenieros, contables y otras personas que trabajan en las oficinas. Sigo diciendo Campbell. Ellos tiran a la izquierda para ir a su oficina. Yo sigo recto para entrar a la fábrica. Y nos tratan de manera totalmente distinta. Usted confía en ellos para que decidan cuándo tomarse un refresco o una taza de café o cuándo hacer un descanso. Yo tengo que esperar a que suene el timbre. Otros presentes se sentían igual. Era como si hubiesen dos empresas diferentes. Por mucho que se esforzaban, quienes estaban a pie de máquina sentían que la compañía no se fiaba de ellos simplemente porque estaban en las instalaciones de una fábrica en lugar de sentados en una mesa de despacho. Si un empleado de las oficinas tenía que telefonear a su casa para avisar a sus hijos de que llegarían tarde, simplemente cogía el teléfono y les llamaba. Sin embargo, en la zona de la fábrica, si un trabajador tenía que hacer lo mismo, debía pedir permiso para usar el teléfono público. Cuando Campbell acabó, Chapman se volvió hacia el jefe de personal y le dijo que debían retirar las máquinas de fichar. También se iban a acabar los timbres sin hacer grandes alaracas ni pedir nada a cambio a los empleados. Chapman decidió que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar y eso fue solo el principio. Chapman insuflaría empatía en su empresa y el nuevo estándar sería la confianza, optando por considerar a todo el mundo un ser humano en vez de un trabajador de la fábrica o un empleado en la oficina. Introdujo estos cambios de modo que todos recibiesen el mismo trato. Este cuento parece que fue hace 25 o 30 años, pero hay cuentos recientes muy parecidos a esto y hay empresas que todavía funcionan con esquemas de control similar y después quieren que la gente se ponga la camisa de la empresa con gusto. Continúo con la lectura. Los recambios de la máquina siempre se habían guardado en una habitación cerrada. Si un trabajador necesitaba una, tenía que ponerse en la cola y solicitar lo que precisara al encargado de los recambios. Se refiere a los repuestos de la maquinaria. A los empleados no se les permitía entrar en aquella sala. Esta era la manera en la que la dirección se protegía contra los robos. Es posible que impidiera los robos, pero también era un poderoso recordatorio de que los jefes no se fiaban de los empleados. Chapman ordenó que se quitaran todos los candados, se derribaran todas las barreras y se permitiese a todos los trabajadores acercarse a la zona para buscar cualquier recambio o herramienta que creyeran necesitar. Aquí entramos en un tema, mis líderes de confianza. ¿Ok? Ya todos sabemos que hay muchísimos jefes que dicen a Vox Populi que yo no confío en nadie. Es que si yo no estoy aquí, las cosas no se hacen. Es que para que los empleados me den resultados, tengo que supervisarlos aquí. De esos jefes que están respirándote todo el tiempo en la oreja y después dicen, oye, pero aquí se trabaja cómodo, esto es un ambiente cómodo, cuando realmente no le damos ningún tipo de libertad creativa a las personas y después en la evaluación le decimos, oye, David, te falta un poco de creatividad, ¿vale? Te falta proactividad, te falta ser una persona, oye, con más iniciativa, pero cada vez que intento o tengo algún destello de iniciativa, me echas un balde de agua fría. ¿Ok? Continúo con la lectura. Chapman eliminó todas las cabinas telefónicas de pago y puso a disposición de todos los empleados teléfonos de la empresa que podían usar cuando quisieran. No había que usar monedas, no hacía falta pedir permiso. Cualquier empleado podía cruzar cualquier puerta y visitar cualquier parte de la compañía siempre que quisiera. Todos los empleados recibirían el mismo trato, tanto si trabajaban en las oficinas administrativas como si lo hacían en la fábrica. Aquellas iban a ser las nuevas normas de la compañía. Chapman comprendió que para ganarse la confianza de la gente, los líderes de una organización primero deben tratarlos como personas. Para ganarse la confianza deben confiar en ellos. No creía que por el mero hecho de que una persona haya ido a la universidad
o se le diera bien la contabilidad fuera más de fiar que alguien que tuviese el graduado escolar y supiera manejar bien las manos. Chapman creía en la bondad fundamental de las personas e iba a tratarlas como tales. Todavía vemos mucha discriminación en algunas organizaciones, tanto aquí en este país como fuera. Al cabo de poco tiempo, la compañía empezó a parecerse más a una familia. El mero hecho de cambiar el entorno en el que trabajaban las personas hizo que éstas comenzaran a actuar de manera diferente con los demás. Se sentían parte de algo, lo cual les permitía relajarse y sentirse valoradas. Los empleados comenzaron a preocuparse por otros, igual que estos se interesaban por ellos. Este entorno de afecto permitió a los trabajadores entregar plenamente sus mentes y sus corazones. Como les gusta decir a Chapman, y a la organización comenzó a mejorar. Hay una frase muy dicha por John Maxwell que dice, el líder antes de pedir la mano entrega el corazón. Es decir, yo primero entrego lo que tú necesitas y después no pido, espero retribución. Les voy a enviar por los grupos un artículo de hace unos cuantos años que está en nuestra página de Líder Activo, ¿ok? Que se llama el efecto Horton, ¿ok? Que fue un estudio que se realizó por allá en los años 20, en los años 30, en la cual decían que el simple hecho de que los empleados sintiesen que le importaban a la empresa era suficiente motivador para que todo el mundo elevara su nivel de productividad. Continúo. Un empleado del departamento de pintura se enfrentaba a una crisis personal. Su esposa, que era diabética, iba a perder una pierna. Necesitaba tiempo para ayudarla, pero como cobraba por horas, no podía permitirse el lujo de perder dinero. No podía permitirse no trabajar. Pero ahora la compañía era diferente. Sin que nadie se lo pidiese, sus compañeros enseguida elaboraron un plan. Le transferirían el importe de la paga extra de vacaciones que cobraban ellos, de modo que aquel hombre pudiera tomarse más días libres. En la empresa jamás se había visto nada parecido. Lo que es más, era una transgresión evidente de la política empresarial oficial. Pero a la gente le dio igual. Nos importaba más las otras personas, dijo Merck. De modo que con la ayuda del personal administrativo, eso es exactamente lo que hicieron. Nunca pensé que se pudiera disfrutar de un empleo, dijo Campbell. Cuando cuentas con personas que confían en ti, eso hace que trabajen mejor para ganarse esa confianza o conservarla. En los más de 10 años que han transcurrido desde que se derribaron las rejas, prácticamente no ha habido robos. Y si un empleado tiene un problema personal, sabe que los líderes de la compañía y sus propios compañeros de trabajo estarán ahí para ayudarle. Sin embargo, los empleados no solo se mostraron más dispuestos a ayudarse mutuamente a resolver los problemas, también cuidaron mejor de sus máquinas. Esto supuso una reducción de las averías y menos interrupciones del trabajo, lo cual significó también que pudieron controlarse los gastos. Los cambios no solo fueron positivos para las personas, sino también para la compañía. En el periodo en el que Chapman fue director general, Hayes vio un aumento de sus beneficios que pasaron de 55 millones a 95 millones de dólares, lo cual es un reflejo de un crecimiento orgánico y adquisitivo. Crecieron sin deudas y sin la ayuda de una organización administrativa. Ajá. Crecieron sin deudas y sin la ayuda de una reorganización administrativa mediada por consultores. La compañía creció gracias a las personas que trabajaban en ellas. Manifestaban un compromiso renovado con la organización que no fue el resultado de ninguna promesa de incentivos ni de amenazas. Se mostraron más comprometidos porque querían serlo. La nueva cultura del interés por los demás permitió que prosperaran personas y estrategias. Esto es lo que sucede cuando los líderes de una organización escuchan a las personas que trabajan en ella, sin coerción, presión o fuerza alguna. Los empleados cooperan de forma natural para ayudarse mutuamente y beneficiar a la compañía.
El trabajo con un sentido de obligación se ve sustituido por el trabajo que les hace sentirse orgullosos. Y acudir a trabajar para la empresa se convierte en ir a trabajar los unos para los otros. El entorno laboral ya no es un lugar temible, es uno donde nos sentimos valorados. Ok, mis líderes, interesante este nuevo formato. Vamos a explorarlo luego en las grabaciones y compararlo con otros formatos que hemos intentado aquí en el Círculo de Lectura. Y sí me gustaría escucharlos un poquito, mis líderes, en estas primeras líneas que hemos leído. ¿Cómo le resuenan? ¿A qué le suena estas historias que nos echa el autor aquí? Regálenme sus impresiones. Para la próxima sesión, mis líderes, vamos a continuar con este apartado de vemos lo que queremos ver, ¿ok? Y vamos a ir atando esto con otros principios que hemos tocado aquí en el club y con otras teorías, otros autores, o bien que refuercen el punto, o por qué no, que tengan una idea contraria para que a nosotros nos sirva como una especie de baremo para poder nosotros definir nuestra propia validación o nuestro propio concepto de lo que está pasando. Pero mis líderes, si no hay intervenciones, entonces gracias por estar aquí presente. Nos vemos en la próxima sesión del Círculo de Lectura. ¿Ok? Y muchas gracias por acompañarme en este inicio. Feliz noche, mis líderes.